Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video de este canal El Fin de los Tiempos. Hoy tendremos una nueva predicación acerca de la palabra de Dios para el mundo cristiano. El tema que voy a hablar hoy en día es referente a cómo debemos saludarnos los cristianos con otros cristianos. Bendito el nombre de Dios. Hay mucha discrepancia entre algunas iglesias y otras, pero nosotros no tenemos que fijarnos en qué dice una iglesia o qué dice tal pastor. Nosotros tenemos que fijarnos qué dice la palabra, qué dice Jesús, qué dijeron los apóstoles. Bendito el nombre de Dios. Entonces, tomando la palabra de Dios, voy a comenzar leyendo algunos versículos acerca de esto, pero primero vamos a pedir que el Señor nos guíe. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te pido que tú guíes, Señor, en esta meditación de la palabra, que sea de provecho para todos aquellos que la escuchen, Padre mío, para todos aquellos que la vean, pueda ser alimento para sus almas, y alabado sea el nombre de Jesús, el agua de vida que emana de ti, Señor. Guíame para que sean tus palabras las que salgan de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar primeramente la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera epístola, bendito el nombre de Dios, en el capítulo 11, versículo primero, tenemos una cita bíblica que da para hablar mucho. Es cortita, pero dice demasiado, bendito el nombre de Dios. En el nombre de Jesús, así dice la palabra. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo escribe el apóstol San Pablo, bendito el nombre de Dios, acerca de cómo debían comportarse los hermanos, que lo imitaran a él, porque él lo imitaba a Jesús como siervo de Dios. Entonces tenían que seguir su ejemplo. Ya vamos a leer su ejemplo en las salutaciones, que nos ha dejado por demás descrito cómo debemos saludarnos entre hermanos. Bendito el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero también tenemos en la misma palabra, bendito el nombre de Dios, una cita aún más poderosa todavía, con la cual vamos a comenzar esta meditación. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo primero, dice así la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bendito el nombre de Jesús. Somos hijos del Señor y el Señor nos ama. Pues tenemos que imitarlo. ¿Y cómo podemos imitarlo si el Señor está en el cielo? Bueno, el Señor por eso mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que anduvo un tiempo aquí en la tierra, bendito el nombre de Dios. Nació de una mujer, vivió como niño, como joven, como adolescente, como hombre adulto, como hombre mayor y finalmente cuando tomó el ministerio como un siervo de Dios. Y Él nos dejó ejemplo. Y nosotros como hijos amados de Él, tenemos que imitarlo. Pablo lo imitaba, por eso decía, bendito el nombre de Dios, imítenme a mí porque yo lo imito a Jesús. Entonces estaban imitando a Jesús, bendito el nombre de Dios. Y si esto nos manda la palabra, entonces nosotros tenemos que aprender cómo es que, bendito el nombre de Dios, debo saludar a mi hermano. Hola, che, ¿cómo te va? Oh, chao, Juan Carlos. Bendito el nombre de Dios. Y quizás la gente que no conoce a Dios se saludará de esa forma o en los diferentes países con diferentes modismos. Pero los hijos de Dios tenemos una manera diferente de saludar a los hermanos. Aún de saludar a la gente que no cree para darles testimonio, bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Y para no hablar yo, sino que hable la palabra, vamos a tomar, bendito el nombre de Dios, una cita bíblica. Aquí en el Evangelio de San Mateo, vamos a empezar primeramente viendo lo que el mismo Señor fue que nos dejó como ejemplo.
Bendito el nombre de Dios, o que dio, digamos, como instrucciones. En San Mateo, en el capítulo 10, en el verso 12, él había estado enseñándole a sus apóstoles, en ese entonces discípulos, cómo debían de manejarse. Había predicado la palabra, había hecho milagros y ahora les enseñaba cómo tenían que ir ellos a hacer su primera misión. Bendito el nombre de Dios. Y en este versículo del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 12, cuando le dice que tienen que ir de dos en dos, dice la palabra: y al entrar en la casa, saludadla. Decía que tenían que ir y ver cuál casa era digna, y cuando entraran en esa casa tenían que saludarla. Pero el Señor no le dice que dijeran saludos, o yo los saludo, o nosotros los saludamos. Bendito el nombre de Dios. Aquí en este Evangelio no está, pero en el Evangelio según San Lucas sí está cómo debían saludar los discípulos. Bendito el nombre de Dios. En el capítulo 10, en el versículo 5, dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Ese es el saludo. Paz sea a esta casa. Los discípulos iban a ir a diferentes casas a predicar el Evangelio, a hacer aquella primera anunciación del Evangelio. Y lo primero que tenían que decir cuando se encontraran con una casa donde iban a ir es desearle paz. Paz sea a esta casa. Bueno, nosotros vivimos en casas, en viviendas, pero nosotros mismos somos templo del Espíritu de Dios, lo dice la palabra. Si yo me he bautizado, bendito el nombre de Dios, he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, y ha venido el Padre y el Hijo a morar en mí, yo soy morada del Espíritu de Dios. Soy una casa donde está morando mi espíritu humano y está morando Jesús y el Padre. Y si tengo el Espíritu Santo, también estará morando el Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces, soy una casa, bendito el nombre de Dios. Y la palabra de Dios dice, saludad así, paz sea esta casa. La paz sea contigo, hermano. Bendito el nombre de Dios, sería traduciéndolo en un término más coloquial. A ti sea la gloria, Padre. Bendito el nombre de Dios. Y vemos qué más dice la palabra. En el versículo 6 dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Si hubiera en esta casa, mi cuerpo, un hijo de paz, o sea, un cristiano, un creyente, la paz que me han deseado va a reposar sobre mí. Pero si yo no soy cristiano, la paz va a volver a quien se la dio. O sea que no es problema que saludemos así a alguien que no sabemos o creíamos que era cristiano y no lo era. En algunos lugares aconsejan, no saludemos a quienes son cristianos de esta manera. Pero el Señor dice aquí que si ahí no hay un hijo de paz, y vamos a ponerlo en el otro extremo, hubiera un hijo de pecado, la paz no va a llegar a esa persona. Pero este saludo es para los hijos de Israel, porque cuando el Señor los mandó, le dijo que no fueran a caminos extraños, sino que primero a los hijos de la casa de Israel. Nosotros, como cristianos, somos el olivo injertado, somos el Israel moderno. Más allá de los israelitas de sangre, judíos que viven allá en Israel, en Oriente Medio, nosotros también somos israelitas por la promesa de Abraham. A ti sea la gloria, Padre. Y este saludo vale para nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Que podemos saludarlo de esa manera. Que la paz sea contigo, hermano. Paz del Señor, hermano. Y ya vamos a ver otros saludos aún un poquito más perfeccionados, como nos dice la palabra. Alabado el nombre de Jesús. Esto lo dijo el Señor. Y si yo tengo que ser imitador de Dios como hijo amado, tengo que hacer lo que el Señor dijo.
pero también lo que el Señor hizo, porque Él no solamente dijo, sino también hizo. Bendito el nombre de Dios. Vamos a verlo. Después de que el Señor fue crucificado y que resucitó, se le aparece a los discípulos. Y vemos cómo se le presentó. Bendito el nombre de Dios. En el capítulo 24 del Santo Evangelio según San Lucas, en el versículo 36, encontramos lo siguiente. Bendito el nombre de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, de los acontecimientos de que Jesús no estaba en el sepulcro, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. El Señor mismo saludó como Él había enseñado que se saluda. Paz a vosotros. La paz sea con usted, hermano. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Esto dice en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Juan podemos encontrar también este mismo relato en el capítulo 20, en el versículo 19, encontramos lo siguiente. Los discípulos estaban reunidos porque el Señor había resucitado y no lo habían visto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día que resucitó el Señor, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Bendito el nombre de Dios. Vemos acá de nuevo que saludó de esa manera. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, para demostrarles que había resucitado. Bendito el nombre de Jesús. Y en el versículo 21, entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros. Fue el saludo del Señor. Lo mismo que enseñó Él después. Bendito el nombre de Dios. También lo hizo. Y como Tomás no estaba ahí, cuando viene después, bendito el nombre de Dios, en ese momento, también lo vuelve a saludar de la misma manera. Le dice: paz a vosotros. Bendito el nombre de Jesús. El Señor también nos dijo: ¿por qué este saludo? Porque lo primero que vino a traer el Señor a nuestro corazón cuando nos convertimos es paz. Pero si yo no tenía ningún problema, hermano, yo tengo paz. Bendito el nombre de Dios. Siempre fui una persona pacífica y nunca he tenido problema con nadie. Soy de un carácter apacible. Sí, puede que haya sido una persona muy apacible, muy cortés, que no haya tenido nunca problemas con nadie, pero había una persona con la que tenías problemas. No era de esta tierra. Es el que creó la tierra con el que tenía los problemas. Es el Padre. Dios, a ti sea la gloria, Padre. Con el Creador tenías problemas, porque al no haberte entregado a Jesús, no estabas en paz con Él. Y tenías que ponerte en paz con Él. Y la única manera de que nos podemos poner en paz con el Padre es a través de su Hijo Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Por eso tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador y bautizarnos. Él es el camino al Padre, el único camino al Padre. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Y cuando yo he pedido perdón por mis pecados, me he arrepentido, me he aceptado al Señor como mi Salvador, que su sangre puede limpiar mis pecados, y me he bautizado, bendito el nombre de Dios, como dicen las Escrituras, puedo considerarme que he sido perdonado. Ahora tengo paz con Dios. Ahora siento la paz del Señor, porque podía tener todos los beneficios del mundo, haber sido casado con hijos, un padre ejemplar, marido ejemplar, pero había algo que en mi alma no estaba bien. Era que el día que yo partiera de esta tierra no me iba a ir allá, me iba a ir al otro lado. Y por eso tenía que ponerme en paz con Dios. Era lo que faltaba. Bendito el nombre de Dios. Es lo que a todos les falta, bendito el nombre de Jesús. Ponerse en paz con el Padre, para tener asegurada nuestra entrada en el reino de los cielos, y en los tiempos en que estamos viviendo, el ser arrebatado por el Señor para no pasar las cosas
horrendas que van a pasar en la tierra dentro de poco. Bendito el nombre de Jesucristo. Y el Señor nos dio paz. Y Él mismo lo dijo. Lo vamos a leer acá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Bendito el nombre de Dios. En el versículo 27, bendito el nombre de Dios. Dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Alabado el nombre de Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Porque en este mundo buscan también la paz y la tranquilidad, pero no la obtienen. ¿Hace cuánto que los políticos se tratan de poner de acuerdo y a la vuelta de la esquina se viven peleando, armando guerras entre la gente cuando se desconocen, disputas, peleas? Bendito el nombre de Dios. El mundo no puede tener paz si no tiene a Jesús, si no tiene el Padre y si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Si no tiene a la deidad completa, no pueden tener paz. Por eso es tan importante esto, bendito el nombre de Dios. Y cuando yo saludo a mi hermano, que si lo considero hermano, le digo: paz del Señor, hermano. Bendito el nombre de Jesús. La paz sea contigo, hermano. A ti sea la gloria, Padre. Y de esta manera, bendito el nombre de Jesús, es como saludaban los apóstoles. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a leer algunas de las epístolas, pero en todas las epístolas de San Pablo, en las epístolas de Pedro y aún en las de Juan, vamos a encontrar lo mismo. ¿Cómo saludaban ellos? Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. Vamos a ir, bendito el nombre de Dios. No quiero extenderme mucho porque en todas las epístolas, cualquiera que tome, por ejemplo, voy a tomar la epístola de San Pablo, la primera a Corintios, dice aquí, bendito el nombre de Dios, desde el versículo primero, está siempre en los primeros versículos el saludo, la salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en el 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese era el saludo. Gracia y paz a vosotros. Bendito el nombre de Dios. En Gálatas, bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. En el 1:3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en todas las epístolas de Pablo. Se repite el mismo saludo, bendito el nombre de Dios, porque era para la iglesia. Pero bueno, vamos a ver una carta personal que era a Timoteo, porque vamos a decir, bueno, era una epístola que era para leer a la iglesia, porque no estaba dirigida a nadie personalmente. Bendito el nombre de Dios. Pero ¿cómo nos ayuda a Timoteo Pablo? En la primera epístola, dice así, en el versículo 2, leo para abreviar. Primera capítulo, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. A Tito, en el capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. A todos les deseo dos cosas: gracia y paz de Dios nuestro Señor. También, bendito el nombre de Dios, esto lo hace el apóstol San Pablo, pero también podemos encontrar que en las epístolas, por ejemplo, del apóstol San Pedro, a ti sea la gloria. En la primera epístola universal del apóstol San Pedro, en el capítulo 1 y verso 2, dice: elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas.
Bendito el nombre de Dios. Y bueno, así podríamos leer también bendito el nombre de Dios. El apóstol San Juan también saludaba en esa manera. Estamos hablando de los grandes apóstoles. Pablo, Pedro, Juan, bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. El apóstol San Juan, por ejemplo, en la segunda epístola vamos a leer. Alabado sea el nombre de Dios bueno, tiene un solo capítulo, bendito el nombre de Dios, en el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Bendito el nombre de Dios. Vemos que todos se saludan de la misma manera. Gracia y paz y misericordia de Dios era lo que deseaban estos grandes hombres de Dios a sus hermanos. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Entonces, ¿cuál debería ser mi saludo para mis hermanos? Hola, querido Juan Carlos. Alabado el nombre de Dios. Oh, hola, mi querido hermano Juan, que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál manifiesta que es mi hermano? Porque, ¿qué es un saludo? Un saludo son esas palabras cuando uno se encuentra con una persona, digamos al encontrarse o al despedirse de ella, palabras de cortesía, de afecto, de respeto que uno dirige hacia esa persona. Bendito el nombre de Dios. Eso sería un saludo. Saludar es decir esas palabras. Bueno, estas eran las palabras que decían los apóstoles al saludar. Lo que decía el Señor cuando saludaba a sus discípulos, bendito el nombre de Dios, las últimas veces que los vio. A ti sea la gloria, Padre. Pero, alabado el nombre de Jesús, hoy se ha puesto de moda en muchas iglesias un saludo irracional. Un saludo que no tiene base bíblica. Y si algo no tiene base bíblica hay que dudar. La palabra dice, todo lo bueno, en ello pensad, bendito el nombre de Dios. Pero también me dice que si todo es lícito, no todo conviene. Y este saludo es el que, bendiciones hermano. Y uno mira raro. La primera vez que me saludaron así, yo pensé, ¿qué le pasa al hermano? ¿Por qué me dice así? Alabado el nombre de Jesús. ¿Y qué tiene de malo? Si ahora todos saluden así, yo les deseo bendiciones. Yo creo que no me deseo nada. Porque si yo deseo que tú seas bendecido, yo te voy a decir, que Dios te bendiga, hermano. Voy a desearlo dirigiéndome a ti. Que la bendición de Dios caiga sobre tu vida. Que la paz y la bendición de Dios colmen tu alma. Alabado el nombre de Jesús. Porque cuando decimos bendiciones, no estamos bendiciendo. Hay dos cosas que se confunden. Bendecir es un verbo. Es la acción que yo hago de pedir la bendición sobre mi hermano o sobre quien sea. Lo hacían los antiguos sobre sus hijos para que le fuera bien en la vida. Si vamos un poquito a su etimología, es hablar bien de algo, de alguien. Pero, alabado el nombre de Dios, decir bendiciones es lo que realmente baja, digamos, del cielo. Bendiciones, gramaticalmente es un sustantivo, es una cosa. Es como que yo digo, voy a idear algo para iluminarme mejor en esta habitación. Y al otro amigo que está ahí le digo, escúchame, ideas. Y el otro me dice, ¿qué te pasa? No, que tengo una idea. Ah, eso es otra cosa. Entonces yo digo, bendiciones como si agarro algo y lo tiré ahí. ¿Quién lo agarró? Bendiciones. ¿Quién? ¿De quién? ¿Para quién? ¿Por quién? Bendito el nombre de Dios. Es como si yo voy al hospital a ver a los enfermos y después me paro ahí a todos los enfermos. Sanidades.
Y van a mirar a los, ¿qué le pasa al hombre este? Sí, sanidades. O mejor sería, que Dios lo sane. Hay diferencia entre una cosa y otra. No tengo claro de dónde ha venido esta moda. El Señor dice una cosa. Las modas pasan y son de este mundo, no son del cielo. Alabado el nombre de Jesús. La única vez que he escuchado algo parecido es como los hijos de la iglesia de Roma. Se saludan en esa forma, sus sacerdotes. Su sumo pontífice suele hacerlo. Pero si nosotros decimos que somos cristianos, que seguimos la palabra de Dios, ¿cuál es la diferencia? Aquellos saludan así y ahora nosotros también saludamos igual. ¿O qué está pasando? Bendito el nombre de Dios. Porque que un hermano te diga, bendiciones hermano. ¿Saben qué me suena? Como que me saludó, como para no quedar mal que no me saludaba y no me quería bendecir. Y sí, porque es como que tiró ahí las bendiciones, si la agarra, y si no, no. Es como le digo, en el hospital vamos y decimos, sanidades, gente ahí. Y si la agarras a la sanidad te sanás, y si no, no. No lo entiendo. Si yo te deseo que Dios te bendiga, te voy a decir que Dios te bendiga. Bendito el nombre de Dios. Pero decirte bendiciones es algo, bendiciones son una cosa, es algo, pero ¿qué? ¿De quién? ¿Para quién? Las bendiciones son un deseo que uno hace a otra persona de algo bueno. En este caso es que Dios haga algo bueno con él. Contrario a la maldición, deseo que te vaya mal. Ojalá te mueras. Esa es una maldición, por ejemplo. O le voy a decir al que lo odio, maldiciones. Dile, ¿qué le pasa? ¿Estás loco? Ya me odia y ya se le salió la chaveta. Entonces, si lo veo por un lado queda mal, por el otro lado está también mal. Decir bendiciones es decir y no decir nada. Es decir, sí, yo lo saludé porque soy cristiano, pero también da a entender que no lo quise bendecir. No quise decirle que Dios te bendiga y te colme de bendiciones. No quise decir que la paz del Señor pose sobre tu vida. No quise decir la gracia del Señor esté contigo. Entonces, ¿qué es lo que quise decir cuando dije bendiciones? ¿O sigo la moda de este mundo ahora? ¿Es la moda lo que tengo que seguir? ¿Las costumbres de la otra iglesia? ¿Lo que dice el pastor sea cual sea? ¿O lo que dice la palabra de Dios? Bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Acá la palabra de Dios creo que si lees toda la epístola de Pablo, vas a ver cómo se saluda. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Y cuando tú saludas a un hermano de esa manera, el hermano se siente tocado. Porque si ese saludo salió de adentro, tu paz, si tú eres un hijo de paz, soy un cristiano, tengo paz de Dios porque estoy en paz con Él, y le deseo paz al otro, dice que mi paz va a reposar en el otro, y el otro va a sentir la paz. Aleluya. ¿Por qué el Señor habla del vínculo, de la paz? Porque es lo que nos une. Porque todos estamos en paz con Dios. Y el estar en paz con el Señor, los cristianos, estamos en paz entre nosotros. Bendito el nombre de Dios. Porque yo no puedo decir que estoy en paz con Dios y enojado con él. Acá con Gervasio. No me hables de él porque me hizo una, no me voy a olvidar. Ah, no, pues yo tengo paz con Dios. Imposible. O tengo paz con Gervasio y con Dios o no la tengo con el Señor. No nos engañemos. Cuando yo tengo paz con Dios la tengo que tener con todos. Inclusive con los enemigos. Inclusive con los que me persiguen y me ultrajan. Con los que nos tratan mal. Con los que dicen mal de nosotros. Porque el Señor añade algo a los hijos de Dios. Aún a los que nos aborrecen.
El Señor los obliga a estar en paz con nosotros. Aleluya. Esa es una bendición también de Dios. A ti sea la gloria. Y el Señor quiere que nos bendigamos unos a los otros, porque son deseos de bien y deseos que están involucrando a aquel al cual pertenecemos, porque yo le estoy diciendo que la paz y la gracia del Señor esté contigo, le estoy deseando algo bueno y de alguien mucho mayor. A ti sea la gloria, que Dios mismo haga algo bueno con él. Ese es un gran deseo. Pero tengo que sentirlo, bendito el nombre de Dios. Y cuando yo lo siento y lo transmito, el otro lo recibe. Y si el hermano recibe lo que recibe el otro hermano, lo que estamos recibiendo no es nuestro, es del tercer cielo. Es la paz de Dios. Aleluya. Es la comunión que tenemos. ¿Saben lo que significa común unión? Unión común entre los hermanos, que somos un solo cuerpo con Jesús. Por eso el Señor dijo, vosotros sois mi cuerpo. Si yo estoy desmembrado, no soy un cuerpo, soy un descuartizado. Bendito el nombre de Dios. La iglesia no puede estar así. La iglesia tiene que estar unida en este tiempo, buscando a Dios. Ahora que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos, bendito el nombre de Dios, que ya hay países que están siendo azotados por esa nueva plaga, peste, que le llaman coronavirus. Aleluya, bendito el nombre de Dios. ¿Qué dice el Salmo 91? No tiene que tocar tu casa. Bendito el nombre de Dios. Pero tiene que haber en mí un hijo de Dios para que esa peste no pueda tocar la puerta de mi casa. Para que no pueda tocar a los míos. Para que proteja a la iglesia de Dios. Tiene que estar la común unión. La paz de los hermanos unos con otros. Y eso se refleja en el saludo. Porque si todos nos saludamos diciendo bendiciones, como que tiramos pururú, o pochoclo, como le llaman en otras partes, que es el maíz explotado, y lo tiramos así, así parece que dijeran bendiciones, me da esa impresión, que lo tiran, el que lo recoge. Aleluya. ¿Puedo estar diciendo eso como hijo de Dios? Tirando las bendiciones como si fuera algo que se tiene que tirar. No dice la palabra de Dios, no deis de los santos a los perros. A ti sea la gloria. Alabado el nombre de Jesús. Está diciendo que no tire lo que Dios me ha dado. Y si yo lo digo en esa manera, bendiciones como si las tirara, me sobran, que le agarre el que quiera. Pero no estoy deseándole que Dios bendiga a nadie en particular. Entonces eso no es un saludo. Es una mala moda. A ti sea la gloria. Pongamos aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Pongamos en práctica la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Deseémonos la paz de corazón. Y si quiero desear una bendición, no diga bendiciones. Dígalo con sentido. Que Dios te bendiga, querido hermano. No, se lo estoy diciendo a él, no, me deseo que Dios me bendiga. Gloria a Dios. Amén, hermano. Igualmente para ti también, que el Señor te colme. Esos son saludos. Esos saludos que nos hacen unirnos. Y quien vea que se saludan así los hermanos, bendito el nombre de Dios. Estamos dando testimonio. Alabado el nombre de Jesús. Y cuando yo le deseo bendiciones a alguien, no le voy a desear bendiciones así, sino que Dios lo bendiga, señora, que Dios lo bendiga, caballero. Desearlo, dirigiéndolo, diciendo que yo soy el que deseo que el grande, el más grande de todos, mi Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, den algo a esa persona. Ese es el verdadero saludo. Es un saludo que tiene algo más que un saludo. Tiene un contenido. Tiene un contenido de afecto. Está demostrando algo de Dios, que es el amor que Jesucristo tuvo y tiene y tendrá todavía para con toda la humanidad. Aleluya. Porque si de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a nosotros nos dio ese amor. Nosotros tenemos el amor de Dios. Nosotros también tenemos que dar ese amor de Dios. Y si ese amor está en mí, está en ti,
Vamos a repartirlo como afecto. Y nos vamos a doler con el que se duele y vamos a llorar con el que llora. ¿Por qué Dios no se complace de esas injusticias ni de dolores ajenos? A ti sea la gloria, Padre. Entonces, allí es cuando se manifiesta el Hijo de Dios. Y el Padre que está en los cielos mira con mucho agrado, mira con mucho contentamiento que sus hijos hacen lo que desde el principio hacían los primeros hermanos, porque esta forma no es una forma antigua de saludar, es la forma cristiana. Hay algo que tenemos que sacarnos de la cabeza. No hay nada antiguo en el Evangelio. Porque si vamos a decir de antiguo, de anticuado, bueno, mi Dios Padre es el antiguo de los antiguos porque es el primero desde el infinito que existió siempre. ¿Hay alguien más antiguo y más viejo que él? Bendito el nombre de Dios. Y va a existir hasta siempre, porque no tiene principio ni fin. Es nuestro Padre Celestial. Entonces no podemos hablar, esto era para otro tiempo, hermano. Entonces, ¿qué pasó? ¿Vino Cristo de nuevo y trajo otra Biblia? No me enteré. Yo creo que el Señor no nos trajo otra Biblia, porque esta ya es suficiente para todo lo que ha venido y hasta está anunciando lo que va a venir. Y lo que está viniendo ahora. Aún esta peste última ya está profetizada, ya está anunciada. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, aprendamos a saludarnos así. Hablemos con los otros hermanos, compartamos estos versículos. Mira, hermano, cómo saludaba el apóstol Pablo. ¿No tendríamos que saludarnos así entre nosotros? Pero eso era muy viejo. No, no era viejo. Está en el Evangelio. Y si no lo sabías, para ti es una nueva noticia. Y el Evangelio significa buenas nuevas. Entonces pongamos por obra las buenas nuevas. Y edifiquémonos unos a otros. Porque esta forma de saludar demuestra el amor que yo tengo por mi hermano, por mi hermana. Bendito el nombre de Dios. Pongámoslo por obra. Y vamos a ver que las cosas van a empezar a cambiar. Y si los otros no quieren hacerlo, hazlo tú, hermano. Hazlo tú, hermana. Ponlo por obra. Pon por obra la palabra, que Dios se agrade y bendice a los que ponen por obra la palabra. Bendito el nombre de Dios. Espero que esta meditación sea de provecho y de mucha bendición para los que las hayan escuchado. Que Dios me los bendiga y que la paz del Señor repose sobre cada uno de ustedes.